Del otro lado de la línea está Federico Aguilera, que es el presidente del bloque Unión por la Patria del Consejo Deliberante. Federico, Martín Rodríguez habla, buen día. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, un gusto tenerte en el aire de la radio. ¿Qué opinión tienen ahí en el bloque y en la fuerza del paro? No, nosotros lo que vemos es que los trabajadores, las centrales trabajadores y los trabajadores en general tienen motivos de sobra para convocar a este paro y entendemos que hay motivos tanto en particular como en general, en el sentido de que lo que se está reclamando directamente hace referencia a una ley de base que se está tratando en el Congreso de la Nación, una ley de bases que en su contenido, en la gran mayoría de los puntos que aborda, afecta directamente a los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de una ley de bases que apunta, por ejemplo, a que los trabajadores vuelvan a pagar impuestos a las ganancias, los trabajadores de la cuarta categoría que ya no pagaban más. Estamos hablando de una ley de bases que flexibiliza las condiciones de contratación de los empleados, que permite, por ejemplo, que los periodos de prueba se extiendan en algunos casos hasta un año de prueba precisamente. Estamos hablando de una ley de bases que cercena de alguna manera muchos de los derechos de los trabajadores y que los golpea directamente en cuestiones que hacen a su labor cotidiana y a las conquistas que han generado durante muchísimos años. Y en términos generales también lo planteó la CGT y lo plantearon la Central de los Trabajadores, cada una de las medidas que ha tomado este gobierno y más allá inclusive de la ley de base que se está discutiendo, ha afectado directamente a los trabajadores y a los argentinos en su conjunto. Entonces estamos hablando, yo escuchaba previamente que comentabas, por ejemplo, la situación o un mensaje que llegaba a la Sociedad de Fomento de Hipólito Yrigoyen. Bueno, lo que le está sucediendo hoy por hoy a todos los argentinos, un aumento sideral de los servicios que está golpeando también en el sector comercial. Hay comercios que ya han anunciado que van a cerrar sus puertas producto de las facturas de luz impagables que les llegaron. Un gobierno que escuchaba también del arrastre de una inflación. Bueno, este gobierno, lejos de poder contener la inflación, lo que ha hecho es detener el consumo interno y seguimos con una inflación que le está ganando los salarios. Estamos en un contexto en el cual realmente no encontramos en estos meses de gobierno, o al menos los trabajadores, una sola medida que les signifique una mejora a sus condiciones. Entonces, en ese sentido, entendemos que es más que legítimo, más allá del derecho que tiene cualquier trabajador de convocar a un paro, es más que legítima esta convocatoria. Federico, te cambio la segunda pregunta porque más o menos me contestaste lo que le venía preguntando. Respecto a algo que mencionó, por ejemplo, Sebastián Matrella y que también está difundido, esta situación de durmieron 4 años y ahora se despiertan, ¿no? Me refiero a más que nada a la faz de los gremialistas. ¿Qué pensás? No, siempre hay... Cuando hay un gobierno determinado, parece que cuando se hace paro a un gobierno está mal, pero cuando sos oposición está bien y cuando sos oficialismo está mal. Esto es una cuestión que parece que siempre tiene connotaciones políticas, pero la realidad es que en estos 4 meses se han tomado, insisto, medidas y se están discutiendo medidas que no se tomaron durante esos 4 años. Esto es más claro, durante los 4 años anteriores nadie dijo que estábamos en la panacea, había dificultades, había obviamente también cuestiones económicas que resolver, pero nunca se planteó ir para atrás con respecto a las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, te lo nombré concretamente, se quiere instaurar nuevamente que paguen los trabajadores de la cuarta categoría el impuesto a las ganancias. Los trabajadores habían dejado de pagar el impuesto a las ganancias. Es una medida concreta que va derecho a perjudicar a los trabajadores. Estamos hablando de un gobierno nacional que hace alarde de un supuesto superávit fiscal, que recién lo reconoció el propio Sebastián Matrella, se sustenta en el recorte o el ajuste de los jubilados, se sustenta en el recorte total a la obra pública, lo cual genera además una situación de despidos en el sector de la construcción, está generando despidos en el sector de la minería, lo vemos acá en Olavarría, y se sustenta también sobre recorte en sectores sensibles e importantísimos como la educación. Lo vimos en la movilización histórica de la universidad pública
hace pocos días, donde el gobierno nacional ha decidido que uno de los sectores que se debe ajustar y recortar es la educación y las universidades. Y la respuesta de la gente me parece que fue más que contundente y legítima. Y si los actores de la universidad, estudiantes, docentes, no docentes, no se movilizaban o no se movilizan, realmente peligra la educación universitaria en la Argentina. Entonces me parece que va más allá de una cuestión particular de si durante 4 años se estuvo durmiendo o no. Están sucediendo cosas y se están tomando medidas que no se tomaron hace muchísimos años en la Argentina. Yo veo un panorama muy similar en algunas cuestiones de lo que sucedió en la década del 90 y sabemos lo que pasa después cuando se toman medidas de este tipo. Federico, gracias por este ratito con la radio, gran abrazo. Gracias, Martín, nos vemos, un abrazo. Ahí lo teníamos a Federico Aguilera, presidente del bloque Unión por la Patria del Consejo Deliberante de Olavarría.